Muy buenas tardes. Mi nombre es Ivonne Salinas, su anfitriona, y estamos con nuestro maestro, Nivaldo Carvajal, en esta escuela de Teosofía Analítica Descriptiva, en este canal. Hoy día quieres ver unos reinos, el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Es así? Claro, son dos reinos diferentes. El reino de los cielos tiene que ver con la ley, son sacerdotes. Y el reino de Dios tiene que ver con profetas. El reino de los cielos entró en conflicto. Y el reino de Dios también, lo mismo, paralelo. Porque el reino de los cielos se basa en la ley, ¿ya? Y los sacerdotes. Pero el reino de Dios se basa en la profecía y los Ya. profetas. Entonces, entrar al reino de Dios es entrar a participar con los Con profetas, los profetas, con las pero entrar en profecías. el reino de los cielos no es fácil porque tiene que llegar a ser sacerdote. ¿Ah? No así en el reino de Dios. El reino de Dios, un profeta tiene que tener las Los condiciones. publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Se fija? ¿Ve? ¿Ve que es diferente? En el reino de los cielos no puede entrar un rico en el reino de los sacerdotes, porque no le va a quedar tiempo para ejercer el sacerdocio, para estar cuidando su riqueza. No Sí. puede llamar a Dios y a la riqueza. ¿Quién se lo dice? A los sacerdotes. Y sacerdote significa dotado de la santidad de la palabra de Dios. Dotado de santidad. No es que él sea santo, sino que de la palabra de Dios. Sí. Y como la profecía es sagrada, santa, se cumple. La profecía con promesa se llama en escritura. Como el ser humano le llama escritura a todo porque es ignorante, Sí. solo las profecías con promesas son escritura. Que es escrito que eso se tiene que cumplir. ¿Mm? Además, la profecía sola, sin promesa, se tendrá que cumplir en el tiempo. Pero las que tienen promesa, que es escrito que se tiene que cumplir. ¿Se fijan? Sí. Para que quede claro. Entonces, el sacerdote tiene que ver con la ley. El consejo para el sabio y la palabra profeta. ¿Qué hace el sabio? Juzga. ¿Qué? Los problemas de la gente. Tienen un litigio dos personas. Y el sabio tiene que escuchar a ambas. Y tiene que ver cuál tiene la razón y cuál no. Cuál es lógica y cuál es falsa. El sabio tiene que juzgar. ¿Mm? Entonces, las causas difíciles se las traen a los sabios, las que los sacerdotes no pueden solucionar. ¿Mm? ¿Quién se lo dijo a Moisés? Jetro. ¿Cómo tú solo estás juzgando al pueblo si tú no eres un sabio? Elige hombres con sabiduría que juzguen al pueblo los problemas que tienen. Claro, porque era mucha carga la que estaba llevando. A ver, a ver. Un sabio de Dios puede juzgar los problemas que hay de entendimiento de la palabra de Dios. Cuando se equivocan, cuando están en lo justo, cuando no están en lo justo. ¿Capta? Entonces, esta gente es así, ¿eh? Que toman la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía, no es toda. Solo la palabra de Dios es profecía. La profecía es palabra de Dios. Busca el tema que dice
por palabra de Dios. Por palabra de Dios. Ya. Que significa que ya estaba dicho que eso iba a acontecer. Por palabra de Dios. Ya así ha dicho Jehová. Lo dijo una vez. ¿Viste? Sí, está en Reyes. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no coma pan ni beba agua ni allí ni regrese por el camino por donde fuera. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme. Ahora, mas el otro no quiso herirte. ¿Ah? Por palabra de Dios, le dijo, por profecía. Hay que saber discernir entonces cuando hablamos de profeta, hablamos del reino de Dios, y cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de sacerdotes. Y cuando hablamos de sabio, hablamos de juicios. Un sabio puede juzgar. Ve Jeremías 18:18, donde hace definición de que la ley no faltará al sacerdote, ni la palabra al profeta, ni el consejo al sabio. ¿Mm? Hay tres literaturas diferentes y tres personajes distintos. Claro. Y dijeron, venid y Porque la ley no faltará al sacerdote, más abajo. ya. Ni la palabra al profeta, ni el consejo Porque al la sabio. ley no faltará al sacerdote, Ni el consejo al sabio, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. ni la palabra al profeta. El sacerdote ve la parte legal. Sí, El sabio ve quién tiene razón. el consejo. ¿Ah? Y el profeta El tiene que ver profeta. con la profecía, con la palabra de Dios. ¿Fija? Sí. Ya, hay tres trabajos diferentes ahí. No puede un sacerdote andar profetizando si a él no le corresponde, es un profeta. Y el sabio puede decir si el profeta se equivocó y el sacerdote también. ¿Por qué? Se salió del libreto, sí. Así no es. ¿Y quién es usted para juzgarme a mí, un sabio? ¿Quién levanta a los sabios? Dios. Dios es el que le da la sabiduría a los sabios y buen entendimiento para que aprendan a juzgar. ¿Qué es blanco, qué es negro? Que hagan diferencia entre lo bueno y lo malo. Entre quién tiene la razón y quién no la tiene. Y para eso tiene que emplear la razón suficiente, la evidencia, la prueba. Si no hay razón suficiente, no hay prueba, no hay evidencia, entonces no hay juicio. ¿Fija? Sí. Ya. Pero no es el trabajo del profeta ese, ni tampoco del sacerdote. ¿Cómo le dicen a los sabios? ¿Cómo se llaman los sabios hoy en día? Teósofo. No. Abogado. Ah, El abogado es el sabio que toma el problema de la persona, la estudia para presentar una defensa ante los jueces, los sacerdotes. ¿Fija? Entonces el sabio te defiende y dice los pormenores, no hable usted, usted guarda silencio, usted tiene que confesarse conmigo, usted me problema a mí, yo lo defiendo. Usted no tiene la capacidad de saber entre bien y mal, pero él tiene la sabiduría, ¿ah?, que es el conocimiento del problema que existe y sabe discernir entre bien y mal, entre lo que es justo y lo injusto. Y por eso tiene que convencer al juez como abogado o al jurado. Cuando el sabio declara ignorante a su cliente, sin conocimiento de causa, es inocente. Y la gente se enoja porque le llaman ignorante. Ignorante es perfecto, es como un niño que recién está aprendiendo a andar. ¿Cómo se puede juzgar? No se puede. No se admite un juicio contra un menor de edad, ni una acusación. No tiene conocimiento de causa.
no tiene discernimiento, pero el sabio tiene discernimiento y puede defender a una persona que aunque no sea menor de edad, pero que es ignorante. ¿Te das cuenta? Sí, Y el declarar a la humanidad ignorante las cosas de Dios es para que Dios los perdone. Aquí se declara que la humanidad es ignorante perfecta porque todavía son como niños, no saben lo que hacen. Y lo dijo Jesús cuando abogó por la humanidad, perdón al Padre por usar lo que hacen. ¿No sabían lo que hacían? Sí, sabían, pero no estaban enterados de lo que estaba haciendo Jesús. Estaba redimiendo a David, no, eso no se sabía. ¿no? Eso no se desconocía hasta ahora. Pero quiero que entiendas una cosa. El sabio sabe las causas. Por Sí, claro, ejemplo, el sabio lo sabe. Jesús, al limpiar el templo, dar vuelta a la mesa, estaba provocando a los sacerdotes para que lo mandaran a la cruz por ladrón. ¿Capta? Es- Porque era intencional. Tenía que ir a la cruz y no hallaba cómo. ¿Me pueden crucificar, por favor? Es que tengo que redimir a David. ¿Quién me quiere crucificar? No andaba así. ¿Me entiendes? Sí, Ya, pero la gente, por eso digo que la gente es inocente. Él provoca. A los sacerdotes los provoca para que cometan una injusticia y ellos son legales y cometen una ilegalidad. ¿Te das cuenta? Entonces, al cometer una ilegalidad con el Hijo de Dios, ¿qué fuera? Lo echa, sí, lo excomulga. obvio, sí, Pero evidente. él tiene que provocarlo. ¿Cómo? Da vuelta a las mesas, suelta las palomas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿No te crees que le preguntaron, maestro, ¿usted con qué autoridad hace esto? Yo también os haré una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pues ya había pasado el bautismo de Juan. Ya lo habían muerto. Estaba bautizando. ¿De dónde era? Del cielo o de los hombres. Había cometido un crimen. Eh, dijeron, no sabemos. O sea, ustedes administran la ley, conocen la ley. Ustedes sabían que no se lo voy a explicar. ¿A qué corresponde el bautismo de Juan? Un sabio lo sabe. El sabio dice, corresponde a la plaga de sangre de Éxodo 7. ¿Pero cómo? Sí, es el bautismo de Juan. Y es la tercera señal para que le crean a Moisés, de que habló con Dios. Y eso le dijo la tercera señal, la primera, la vara convertida en culebra, la mano leprosa, y si no te crees estas dos señales, tomarás del agua del río, lo echarás en tierra para que se hagan sangre en la tierra. Así conocerán que yo te he aparecido hablado contigo. Y Juan tenía que bautizar gente en tomar el agua del río, echarla en tierra, y que Jesús la confirmó con su sangre en la cruz. ¿Por qué? Juan no perdonaba pecado. Ellos creían que Juan los perdonaba, pero no. ¿Qué dijo acerca de Jesús, Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque yo los bautizo, pero Él justifica mi bautismo con su sangre, y Él es el que los perdona en la cruz cuando va a sangrar. Yo los bautizo, pero Él convierte el agua en sangre. Entonces Juan saca a, a los que se bautizan de la Bautízalo. ley y los pasa a los traslados Sí, del y Jesús lo Evangelio. confirma que ya está. Y Jesús es el que perdona. Sí. ¿Cómo los perdona? ¿En la cruz? Sí, sale sangre y agua, nacieron de nuevo, muertos a la ley en el bautismo y de nuevo nacen por el Evangelio. Ese es la técnica. Y nunca le entendieron. No. Por eso digo que aunque se hayan bautizado todo lo que hacen, son inocentes. Porque no saben lo que hacen. No. No se les puede culpar. ¿Cómo se va a juzgar a la humanidad en este tiempo? Y se van al libro, los libros del juicio si la humanidad no lo sabe. No sabe ni cuál es el reino de Dios, ni cuál es el reino de los cielos. Dicen que es lo mismo. Claro, O sea, todo. el sacerdote y el profeta son iguales. Sí,